La sorprendente comunicación del señor Wendigo. Cuando hube terminado el relato de mi vuelta a la Tierra, escribí fin. Tracé debajo un rasgo y arrojé la pluma a un lado, convencido de que la historia de los primeros hombres en la Luna quedaba terminada. No solo había hecho aquello, sino que, además, había puesto mi manuscrito en manos de un agente literario. Le había dado permiso para que lo vendiera. Había visto ya aparecer la mayor parte en The Strand Magazine y empezaba a trabajar nuevamente en el plan de la comedia que había comenzado en Livni, antes de saber que la historia no había llegado todavía a su fin. De Amalfi me trasladé a Argel y allí me alcanzó. De esto hace ahora unas 6 semanas. Una de las más asombrosas comunicaciones que en mi vida me ha tocado en suerte recibir. En pocas palabras, se me informaba de que el señor Julio Wendigo, un electricista holandés, que hacía experimentos con un aparato semejante al que el señor Tesla usa en Norteamérica, en la esperanza de descubrir algún método de comunicación con Marte, estaba recibiendo, día tras día, en fragmentos, un curioso mensaje que indisputablemente emanaba del señor Keibor. Al principio creí que era una broma bien urdida por alguien que había visto el manuscrito de mi narración. Contesté con enojo al señor Wendigo, pero él me replicó de manera que destruyó inmediatamente esa sospecha y me hizo acudir, en un estado de inconcebible sobreexcitación, de Argel al pequeño observatorio de San Gotardo, en que el sabio holandés hacía sus experimentos. En presencia de sus anotaciones y de sus aparatos, y sobre todo de los mensajes del señor Keibor que iban llegando, mis últimas dudas se disiparon. En el acto resolví aceptar la proposición que el señor Wendigo me hizo de que me quedara con él, para ayudarle a recibir los mensajes diarios y tratar de enviar uno a la Luna. Esos mensajes nos hacían saber que Keibor estaba no solamente vivo, sino además libre, en medio de una casi inconcebible comunidad de aquellos hombres hormiga, en la azul obscuridad de las cavernas lunares. Estaba cojo, a lo que parecía, pero por lo demás gozaba de buena salud, de mejor salud, lo decía con toda claridad, que la que tenía ordinariamente en la tierra. Había sufrido de una fiebre, pero esto no lo había debilitado su organismo. Cosa curiosa. Por el tenor de sus mensajes, parecía creerme muerto en el cráter de la Luna o perdido en la inmensidad del espacio. El señor Wendigo empezó a recibir los mensajes de Keibor cuando estaba ocupado en una investigación completamente ajena a ello. El lector se acordará, sin duda, de cierto movimiento de curiosidad con que empezó el siglo, suscitado por la noticia de que el señor Nicolás Tesla, célebre electricista norteamericano, había recibido un mensaje de Marte. Ese anuncio volvió a dirigir la atención pública hacia un hecho que desde largo tiempo atrás había sido familiar a los hombres de ciencia, que de alguna desconocida fuente del espacio, olas de trastornos electromagnéticos, en un todo semejantes a las por el señor Marconi para su telegrafía sin alambres, llegan constantemente a la Tierra. Además del señor Tesla, buen número de otros observadores han estado entregados al perfeccionamiento de aparatos
para recibir e inscribir esas vibraciones, aunque pocos son los que irían hasta el extremo considerarlas como mensajes de alguna oficina extraterrestre. Entre estos pocos, sin embargo, tenemos que contar al señor Wendichi. Desde 1898 se ha consagrado casi enteramente a este asunto, y como es hombre de abundantes medios de fortuna, ha erigido un observatorio en la falda de Monte Rosa, en una posición singularmente apropiada, bajo todos sus aspectos, para tales observaciones. Mis alcances científicos, debo reconocerlo, no son grandes, pero en cuanto me dan facultades para juzgar otras cosas, me permiten afirmar que los aparatos del señor Wendichi para sorprender y anotar todos los trastornos en las condiciones electromagnéticas del espacio son singularmente originales e ingeniosos. Y por una feliz coincidencia de circunstancias, estaban instalados y en funciones 2 meses antes de que Keibor hiciera la primera tentativa para comunicar sus noticias a la Tierra. Por lo tanto, tenemos fragmentos de su comunicación desde el principio, pero, desgraciadamente, no son más que fragmentos, y lo más importante de todo cuanto tenía que decir a la humanidad. Sus instrucciones para la preparación de la caborita, si acaso alguna vez las transmitió, se ha perdido en el espacio, nunca llegó a los receptores. Nosotros, por nuestra parte, nunca conseguimos enviar una respuesta a Keibor, de modo que él no podía saber lo que habíamos recibido y lo que se había extraviado, ni seguramente ha sabido con certeza que nadie en la tierra tenía conocimiento de sus esfuerzos para hacer que su palabra llegara hasta nosotros. Y la persistencia que desplegó en enviarnos 10 y 8 largas descripciones de asuntos lunares, ¿qué tal serían si las hubiéramos recibido completas? Muestra cuánto debe haberse vuelto su pensamiento hacia su planeta natal desde que salió de él hace 2 años. Ustedes se imaginarán la sorpresa que experimentaría el señor Wendichi cuando descubrió sus disturbios electromagnéticos entrelazados con las frases en inglés telegrafiados por Keibor. El señor Wendichi nada sabía de nuestra desatentada excursión a la luna y de repente le llegan del vacío unos mensajes en inglés. No está de más que el lector comprenda las condiciones en que parece que esos mensajes fueron expedidos. En algún punto de la luna, Keibor tuvo seguramente a su disposición, durante unos días, una considerable cantidad de aparatos eléctricos, y es de creer que logró combinar, quizás furtivamente, una instalación transmisora del tipo Marconi y operar en ella en intervalos irregulares, a veces durante media hora más o menos, otras veces durante 3 o 4 horas seguidas. En esas ocasiones transmitía sus mensajes a la Tierra, sin tener en cuenta la circunstancia de que la posición de la Luna en relación a los diversos puntos de la superficie de la Tierra varía constantemente. Como una consecuencia de esto y de las necesarias imperfecciones de nuestros instrumentos de recepción, su comunicación va y viene en nuestras anotaciones, ya de una manera en extremo precisa, ya borrosa, ya se desvanece en forma misteriosa y por demás exasperante. A esto hay que agregar que Keibor no era un operador experto. Había olvidado en parte la clave usual en los telégrafos y nunca la había dominado completamente, y cuando se cansaba omitía palabras o las deletreaba mal de una manera realmente curiosa. En todo habremos perdido probablemente una buena mitad de las comunicaciones que nos envió, y mucho de lo que llegó hasta nosotros está estropeado, interrumpido con frecuencia y parcialmente borrado.
En el extracto que sigue, el lector debe hallarse preparado, pues, a encontrar una considerable cantidad de interrupciones, tropiezos y cambios de tema. El señor Wendy G y yo preparamos, en colaboración, una edición completa y anotada de los mensajes de Keyword, y esperamos publicarla junto con una detallada descripción de los instrumentos empleados. El primer tomo aparecerá en enero próximo. Este será la memoria completa y científica de que esto es solo la primera transcripción popular, pero aquí presentamos, por lo menos, lo suficiente para completar la historia que he narrado, y para hacer conocer los perfiles generales de aquel otro mundo tan cercano, tan común con el nuestro y, sin embargo, tan diverso de él. Extracto de los primeros 6 mensajes recibidos del señor Keyword. Los 2 primeros mensajes del señor Keyword pueden perfectamente ser reservados para el tomo, mucho más extenso que esta historia, pues se reducen, a decir con mayor brevedad y con cierta discrepancia en varios detalles, que no deja de ser interesante, pero que carece de importancia vital, los hechos referentes a la construcción de la esfera y a nuestra partida del mundo. En todo el curso de su relato, Keyword habla de mí como de un hombre muerto ya, pero con un curioso cambio de disposiciones a mi respecto, a medida que se acerca a nuestro desembarco en la luna. El pobre Bedford, dice de mí, y ese pobre joven, y se reprocha por haber inducido a un joven, en manera alguna preparado para tales aventuras, a abandonar un planeta en el cual indiscutiblemente debía prosperar porque para ello sí estaba preparado, y emprender un viaje tan precario. Yo creo que Keyword da menos importancia de la que realmente tuvo al papel que mis energías y mis aptitudes de hombre práctico representaron en la construcción de su teórica esfera. Llegamos, dice, sin más pormenores, de nuestro paso a través del espacio, como si hubiéramos hecho un vulgar viaje en ferrocarril. Y enseguida se vuelve cada vez más injusto para conmigo. Injusto, cierto, hasta un extremo que yo no hubiera esperado de un hombre ejercitado en la investigación de la verdad. Después de hojar mi narración de esas cosas ya conocida, tengo el derecho de afirmar insistentemente que yo he sido en todo más justo que Keyword, que lo que él lo ha sido conmigo. Nada he suprimido yo, poco he atenuado y él, léase lo que dice. Rápidamente fui notando que el carácter completamente extraño de nuestras circunstancias, de la atmósfera que nos envolvía, gran pérdida de peso, aire enrarecido pero intensamente oxigenado, consiguiente exageración de los resultados del esfuerzo muscular, rápido desarrollo de raras plantas brotadas de oscuros esporos, cielo lóbrego, excitaba indebidamente a mi compañero. En la luna su carácter pareció transformarse, se volvió impulsivo, violento, pendenciero. A poco su locura de devorar ciertas gigantescas vesículas y la embriaguez de éstas le causaron nuestra captura por los selenitas, antes de que hubiéramos tenido la menor oportunidad de observar debidamente su manera de ser. Ustedes observarán que nada dice de cómo él también se hartó de las mismas vesículas. Y de ese punto salta a decir que
Llegamos con ellos a un paro difícil y Bedford interpretando mal algunos de sus ademanes. Lindos aquellos ademanes. Se entregó a una violencia frenética, se precipitó furiosamente hacia ellos, mató a 3, y yo tuve forzosamente que huir con él después de tal atrocidad. A continuación peleamos con un grupo que quería cortarnos la retirada y dimos muerte a otros 7 u 8. Dice mucho de la tolerancia de estos seres el hecho de que al volver a capturarme no me hicieran pedazos en el instante. Nos abrimos paso hasta el exterior y una vez en el cráter nos separamos para tener más probabilidades de recuperar la esfera. Al poco rato de habernos separado, me encontré con un grupo de selenitas, a la cabeza del cual iban 2 que eran curiosamente diferentes, aún en la forma, de todos los que hasta entonces habíamos visto. Tenían la cabeza mucho más grande y el cuerpo más pequeño y mucho más envuelto en telas. Después de haber escapado de ellos durante un rato, caí en una grieta. El golpe me hizo una herida bastante profunda en la cabeza y me dislocó la choquezuela. Al verme así debilitado y dolorido, decidí rendirme. Si ellos consentían en aceptar mi rendición. La aceptaron y notando mi lamentable condición, me condujeron al interior de la luna. De Bedford nada he sabido, ni tampoco, por lo que puedo colegir, ningún selenita lo ha visto, ni ha oído la menor noticia suya. O la noche lo sorprendió, o lo que es más probable, encontró la esfera y deseando ganarme la delantera, partió en ella. Únicamente lo temo para encontrarse con que no podía manejarla y sufrir una agonía más lenta en el espacio. Y con esto, Keibor me deja a un lado y pasa a tópicos más interesantes. Me desagrada la idea de que se crea que aprovecho de mi situación de editor de su historia para comentarla en mi interés, pero me veo obligado a protestar aquí contra el giro que da a esos acontecimientos. Nada dice del angustioso mensaje que escribió en el papel que hallé manchado de sangre y en el que refería o trataba de referir una historia muy diferente. Aquello de su digna rendición es una faz del asunto enteramente nueva. Debo insistir en ello, que se le ocurrió cuando empezó a sentirse seguro entre la gente lunar. Y en cuanto a lo que yo quería ganarle la delantera, estoy completamente dispuesto a dejar que el lector decida quién de los dos tiene razón, sirviéndose para ello de mi precedente relato. Sé que no soy un hombre modelo. Nunca he pretendido hacer creer que lo soy, pero porque no lo soy, no soy modelo. ¿He de ser lo otro? Como quiera que sea, aquí terminan mis reparos. En adelante puedo ser editor de Keibor con ánimo sereno porque ya no vuelve a mencionarme. Parece que los selenitas que se apoderaron de él lo llevaron a algún punto del interior por un gran pozo y en algo que describe como una especie de globo. Nosotros hemos comprendido, al leer la parte más bien confusa en que habla del asunto, y por varias alusiones casuales y palabras sueltas, esparcidas en otros mensajes posteriores, que ese gran pozo pertenece a un enorme sistema de pozos artificiales que van de cada uno de los llamados cráteres lunares hacia la parte central, penetrando hasta una profundidad de cerca de 100 millas. Esos pozos se comunican entre ellos por unos túneles transversales, atraviesan profundas cavernas y se ensanchan en grandes recintos globulares. Toda la substancia lunar hasta 100 millas adentro es positivamente una simple esponja de rocas. En parte, dice Keibor, esta esponjosidad es natural.
pero en mucho es obra de la actividad industrial de los selenitas en tiempos pasados. Los enormes montes circulares formados con las rocas y tierra procedentes de esas excavaciones son lo que constituyen en torno de los túneles los volcanes, como los llaman los astrónomos terrestres, engañados por una falsa analogía. Por ese pozo lo llevaron, en aquella especie de globos, primero a una lobreguez completa y después a una región de fosforescencia continuamente creciente. Los despachos de Keibor denuncian en él una indiferencia por los detalles, sorprendente en un hombre de ciencia, pero nosotros suponemos que esa luz era debida a los torrentes y cascadas de agua, que sin duda contenían algún organismo fosforescente y que corrían cada vez con mayor abundancia hacia abajo, al mar central. Y al descender, dice Keibor, los selenitas se volvían luminosos. Por fin, debajo de él y lejos, vio un lago de fuego sin calor, que no otra cosa eran las aguas del mar central que se arremolinaban, lucientes en extraña agitación, como una luminosa leche azul en el momento en que hierve. Este mar lunar, dice Keibor más adelante, no es un océano estancado. Una marea solar lo empuja en perpetuo flujo en torno del eje lunar y ocurren extrañas tormentas, hervores y tumultos de sus aguas, y a veces hay fríos vientos y truenos que ascienden por las transitadas vías de esa especie de hormiguero que va hasta el exterior. El agua da luz solo cuando está en movimiento. En sus raros periodos de calma es negra. Generalmente cuando uno las mira, ve las aguas alzarse y caer en una aceitosa superficie y manchas a grandes capas de espuma lustrosa, burbujosa, se mezclan con la corriente lenta que despide un tenue brillo. Los selenitas navegan por sus cavernosos estrechos y lagunas en pequeños botes poco profundos, de forma parecida a la de las canoas, y antes de mi viaje a las galerías que dan acceso a la residencia del gran lunar, que es el señor de la luna, se me permitió hacer una breve excursión por esas aguas. Las cavernas y pasadizos son naturalmente muy tortuosos. Gran parte de esas vías son únicamente conocidas por los más expertos pilotos de entre los pescadores, y con no poca frecuencia se pierden algunos selenitas para siempre entre sus laberintos. En sus más remotos rincones, según me han dicho, hay extraños animales, algunos de ellos terribles y peligrosos, a quienes toda la ciencia de la luna ha sido incapaz de exterminar. Los más notables son el rafa, inextricable masa de aferradores tentáculos que uno corta en pedazos solo para multiplicarlo, y el tsi, veloz fiera que nadie alcanza a ver, tan sutil y repentinamente cae sobre aquel a quien extermina. Después entra en una breve descripción. Esa excursión me recordó lo que he leído de las cuevas de los mastodontes. Si hubiera tenido una antorcha de luz amarilla en vez de la penetrante luz azul, y un remero de apariencia robusta con un remo, en vez del selenita cara de canasta que manejaba la canoa con un mecanismo situado en la popa, podría haberme imaginado que de improviso había vuelto a la tierra. Las rocas por entre las cuales íbamos eran muy variadas, a veces negras, a veces de un azul pálido venoso, y una vez brillaron y chispearon como si hubiéramos entrado en una mina de zafiro, y abajo se veía a los fosforescentes peces pasar y desaparecer en la profundidad apenas menos fosforescente que ellos. Luego, de pronto, surgió un largo panorama azul por la tersa corriente de uno de los canales de tráfico, un desembarcadero y más lejos la rápida visión de uno de los enormes pozos verticales lleno de traucentes. En un vasto espacio cubierto de chispeantes estalactitas pescaban unos botes.
Nos acercamos al costado de uno de ellos y vimos unos selenitas de largos brazos que sacaban del agua la red. Eran unos insectos pequeños, jorobados, de brazos muy fuertes, piernas cortas y envueltas en telas, y con unas máscaras llenas de sinuosidades. Cuando tiraban de la red, esta me pareció la cosa más pesada que había visto en la luna. Los pesos que la hacían sumergirse eran indudablemente de oro. Se necesitó mucho rato para sacarla, pues en esas aguas los peces más grandes y apropiados para la alimentación viven en las profundidades. Los peces que la red había aprisionado salieron como sale la luna, a veces, en el cielo terrestre, con refulgencia azul vigorosa. Entre lo pescado había una cosa con muchos tentáculos, de ojos malignos y negra, que se agitaba ferozmente. Los pescadores saludaron su aparición con gritos y murmullos, y en el acto la redujeron a pedazos, valiéndose de unas pequeñas hachas que manejaban con movimientos rápidos y nerviosos. Todos los miembros, separados ya, continuaron moviéndose y azotando el aire o el piso del bote de manera amenazadora. Más tarde, cuando caí enfermo de fiebre, soñaba una y otra vez con aquel animal agresivo y furioso que se alzaba tan vigoroso y activo de la profundidad de aquel mar desconocido. Ese ha sido el más móvil y maligno de todos los seres vivientes que hasta ahora he visto en este mundo del interior de la luna. La superficie de este mar debe estar a muy cerca de 200 millas, si no más, del nivel exterior de la luna. He sabido que todas las ciudades de la luna están inmediatamente sobre el mar central, en espacios cavernosos y galerías artificiales como las que he descrito, y se comunican con el exterior por enormes pozos verticales que se abren invariablemente, en los que los astrónomos terrestres llaman cráteres de la luna. Las tapas que cierran esas aberturas son como las que vimos en la correría que precedió nuestra captura. Respecto a la condición de la parte menos central de la Luna, todavía no he llegado a un conocimiento muy preciso. Hay un enorme sistema de cavernas en las que se cobijan las reses durante la noche, y hay mataderos con todos los aparatos necesarios. En uno de ellos fue donde Bedford y yo combatimos con los carniceros selenitas, y recientemente he visto globos cargados de carne que bajaban de la oscuridad de arriba. Hasta ahora sé tanto de todo esto, cuanto podría saber un zulú que hubiera estado en Londres el mismo tiempo que yo en la luna, de lo concerniente a la provisión de cereales en el Imperio Británico. Es claro, sin embargo, que esos pozos o galerías verticales y la vegetación de la superficie deben representar un papel esencial en la ventilación y refrescamiento de la atmósfera de la Luna. En cierta ocasión, y particularmente en mi primera salida de mi prisión, un viento frío soplaba hacia abajo del pozo, y después hubo una especie de sirocco hacia arriba que coincidió con mi fiebre. Tengo que contar efectivamente que al cabo de 3 semanas caí enfermo, con una fiebre de especie indefinida, y no obstante el sueño continuado a que me entregué y las píldoras de quinina que con muy feliz oportunidad había traído en mis bolsillos, quedé enfermo y en una gran depresión de espíritu, casi hasta los días en que me condujeron a la presencia del gran lunar que es, lo repito, el Señor de la Luna. No me extenderé, añade Cabor, en lo referente a la miserable condición de espíritu en que me encontré en aquellos días de enfermedad, pero sí se extiende con gran amplitud de detalles que omito aquí. Mi temperatura, concluye, se mantuvo anormalmente alta durante largo tiempo y perdí todo deseo de tomar alimento. Tenía intervalos de estar despierto y tranquilo, y después dormía. Las pesadillas atormentaban mi sueño, y en un periodo dado recuerdo que estuve tan débil que sentí la nostalgia de mi planeta y casi entró en un estado de histerismo. Sentía una ansiedad intolerable de ver algún color que interrumpiera la monotonía del eterno azul.
Enseguida vuelve al tema de la atmósfera lunar, que circula como una esponja. Varios astrónomos y físicos me dicen que todo lo que él refiere está completamente de acuerdo con lo que se sabía ya de las condiciones de la Luna. Si los astrónomos terrestres, dice el señor Wendigee, hubieran tenido el coraje y la imaginación de llevar hasta el fin una inducción atrevida, podrían haber predicho casi todo lo que Kepler tiene que decir acerca de la estructura general de la Luna. Hoy ya saben con bastante certidumbre que la Luna y la Tierra no son tanto un satélite y su astro primario, como dos hermanas, menor y mayor, salidas ambas de una masa y por consiguiente compuestas ambas de una misma materia, y desde que la densidad de la Luna alcanzó solo a 3/5 partes de la densidad de la Tierra, no puede haber otra explicación para esto, sino que la Luna está agujereada por un gran sistema de cavernas. Sir James Flapp, miembro de la Real Sociedad, uno de los más entretenidos exponentes del lado cómico de las estrellas, dice que no había necesidad de que nosotros hubiéramos ido a la Luna para descubrir tan fáciles inferencias, y apoya su sarcasmo con una alusión a un queso de Gruyère. Pero lo cierto es que si el señor Flapp sabía que la Luna era hueca, podía haberlo anunciado antes. Y si la Luna es hueca, la aparente ausencia del aire y agua en ella se explica, por supuesto, con bastante facilidad. El mar está en el fondo de las cavernas y el aire corre a través de la gran esponja de galerías, de acuerdo con las leyes físicas. Las cavernas de la Luna, en conjunto, son lugares muy ventosos. A medida que la luz cálida del Sol avanza por la Luna, se calienta el aire en las galerías exteriores de ese lado. Su presión crece y se mezcla con el aire que se evapora de los cráteres, donde las plantas lo desembarazaron de su ácido carbónico, mientras la mayor parte afluye y se precipita por las galerías para reemplazar al fugitivo aire del lado que empieza a enfriarse por haberlo dejado ya el Sol. Hay, por lo tanto, una constante brisa hacia el este y una afluencia durante los días lunares hacia el exterior por los pozos verticales, que se complica por la variada forma de las galerías y los ingeniosos mecanismos inventados por los selenitas.